Bendiciones. El apóstol Henry Camacho los saluda. Una tercera oportunidad. Conoces al Dios de la segunda oportunidad, pero quiero presentarte al Padre de la tercera oportunidad. No tienes solamente un Dios, tienes un Padre que te dará una tercera oportunidad. Esta palabra es para aquellas personas que han perdido su primera oportunidad, que han perdido su segunda oportunidad, a través de un matrimonio, a través de una bendición, a través de una empresa, a través de sentimientos, a través de emociones, esas oportunidades, esos proyectos, esos planes que Dios da y se pierden. Hay dos razones por las cuales se pierden y hoy quiero enseñártelos. Pero no importa uno de los dos motivos por el cual hayas perdido, lo que importa es lo que Dios va a hacer, una tercera oportunidad para ti. El Padre, nuestro Padre de la tercera oportunidad. Génesis 4:25, solamente un versículo determina muchas cosas para ti. Este versículo va a determinar un cambio poderoso. Yo estoy profetizando desde muy temprano, me levanté muy temprano a interceder. Ha sido un día de ayuno, ha sido un día de bendición, donde estoy creyéndole al Señor por cada palabra que estamos dando desde este ministerio a través de estos medios y para cada persona que la escucha sea de poder en su vida. ¿Sabe? Me dirijo a aquellas personas que dicen, ya Dios no me da oportunidad, ya Dios no me oye, ya Dios no me escucha. Escucha esto tan tremendo. Génesis 4:25, Adán volvió a unirse a su esposa y ella tuvo un hijo al que llamó Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. Dios me ha dado otro hijo. Dios me ha dado otro hijo. Un tercer hijo le entregó Dios a Adán y a su esposa. Una tercera oportunidad. Una oportunidad donde marcaría definitivamente el futuro y el destino de no solamente de Adán y Eva, sino de todas las generaciones hasta el día de hoy. Recordemos que Adán y su esposa habían pecado. Ellos habían caído, ellos estaban en un estado de pecado, en un estado caído. Recordemos que ellos tuvieron dos hijos, ya voy a mencionar un poco de eso. Y lo que estoy mencionando aquí, Génesis 4, después de la caída, es que ella dice, Dios me ha dado otro hijo, enfóquese ahí, porque Dios va a darte otra oportunidad. Dios va a darte una tercera oportunidad. Dios le va a dar una tercera oportunidad a tu matrimonio, una tercera oportunidad a tu economía, una tercera oportunidad a tu ministerio. Dios le va a dar una tercera oportunidad a tu casa, una tercera oportunidad a tus hijos. Quizás tus hijos tuvieron las primeras dos etapas, la etapa de Caín, la etapa de Abel, pero ahora Dios a través de Set te va a dar una tercera oportunidad con tus hijos, una tercera oportunidad con tu familia. Viene una tercera oportunidad para alguna persona que esté demandando una nueva oportunidad. Otro hijo en lugar de Abel. ¿Por qué en lugar de Abel y no en lugar de Caín? ¿Por qué mencionan o relacionan a Set con Abel y no a Set con Caín? En primer lugar, recordemos que Dios se había agradado de Abel cuando Abel trajo la ofrenda. Dios se había agradado de Abel y Dios se había agradado de la ofrenda de Abel. Así que lo que Dios había marcado en Abel era la oportunidad de levantar a esa familia, la oportunidad de establecer un nuevo pacto para esa familia, la oportunidad de bendecir a esa familia, porque ellos habían pecado, ellos ya estaban fuera del Edén, ellos ya no tenían ninguna posibilidad, ellos ya estaban separados de esa gracia, separados de esa gloria, pero a través de la ofrenda y a través de la actitud que tuvo Abel para presentarse delante de Dios, Dios se agrada de Abel y Dios se agrada de esa ofrenda. Por eso cuando les entrega a Set, que significa sustituto, porque Set significa sustituto, aquella pareja en ese lugar, en un lugar de crisis, cuando nace Set, Set nace en medio de una crisis financiera, en medio de una crisis matrimonial, crisis existencial. Todo el ambiente que ellos habían tenido de vida, de bendición, estaba ahora muerto, porque ellos habían sido sacados de la bendición llamada Edén, sacados de la vida, sacados de la eternidad, sacados de la presencia de Dios. Adán está trabajando duro para conseguir muy poco. Eva está con dolores, Eva está bajo el dolor de los sentimientos, bajo el dolor de la pérdida. Están en un estado de amargura, en un estado de depresión, en un estado de abandono, en un estado de no tener existencia. Allí están ellos dos, sin hijos, sin familia, sin economía, sin futuro, fuera del Edén, lejos de la presencia de Dios, lejos de la presencia del Edén. Y ahí nace Set.
En medio de esa crisis nace sed, en medio de esas circunstancias nace sed, y cuando ellos lo bautizan y le ponen sed, que significa sustituto, hoy quiero decirte que Dios te va a dar un sustituto en tu necesidad, un sustituto en medio de la crisis y en medio de la falta de existencia, de eternidad, en la falta de propósito, en la falta de destino. Ahí Dios va a dar un sustituto que será relacionado con el propósito que Él tenía. Por eso dicen, en lugar de Abel, Dios se había agradado de Abel. Abel ha muerto, pero Dios se agrada de este nuevo tiempo. Dios se agrada de este nuevo hijo. Dios se agrada de esta nueva oportunidad. Dios se agradó de nosotros, por lo tanto nos ha entregado a Set. Set sustituirá a Abel. Entonces recordemos eso. Aquí hay aspectos importantes para poder entrar en esta palabra y recibir esta palabra. Volver. Y volvió a unirse. Adán volvió a unirse. Volver. La palabra volver significa retribuir, encaminar algo a otra cosa, devolver, y me llama la atención ese significado. Retomar algo que estaba detenido en un estado pasivo, volver, retomar algo. Volver significa retomar, significa retribuir, encaminar algo o devolver. Retomar algo que estaba detenido. La vida de ellos estaba detenida. Quizás tu vida de repente está detenida. Quizás tus sueños están detenidos. Quizás tú hoy mismo estás detenido. Quizás tú estás ahí ya sin confianza, sin esperanza. Hoy quiero decirte que a través de esta palabra Dios va a volver a restituir, volver a ubicarte, volver a hacer que todo eso que está pasivo, que un día fue, comience a tomar fuerza y comience a tomar vida. ¿Qué hizo Adán? Adán volvió a unirse con su esposa, es decir, Adán retomó aquellos sueños que estaban detenidos, pasivos. Adán se encaminó nuevamente, Adán buscó nuevamente el ser retribuido, el ser restituido. Ese es el aspecto importante. Adán volvió. Tú necesitas volver. Necesitas volver a Dios, necesitas volver a conectarte con lo que Dios te prometió, necesitas volverte a conectar con las esperanzas que Dios siempre te ha dado, necesitas volverte a conectar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, necesitas volver. El primer paso que dio Adán fue volver. Número 2, vemos aquí, recordemos que los hijos de Adán y su mujer de Adán se habían perdido, y por causa de que los hijos de Adán se habían perdido, Caín mató a Abel. Entonces ellos pierden por completo las esperanzas, los sueños. Ellos tenían una promesa muy grande de multiplicarse, ellos tenían una promesa muy grande, pero sus dos hijos pierden sus primeras dos oportunidades, se mueren. Esos sueños de esa familia se estancan, esos sueños de esa familia se detienen, todos esos recursos se detienen, porque quiero decirte algo, quiero enseñarte algo esta mañana, que cuando tú estás en lo natural va a pelear por lo que ves. Ellos están frustrados porque su hijo mayor mató a su segundo hijo, ellos están frustrados porque no tienen economía. Ellos están frustrados porque pierden, al ser sacados del Edén, pierden que ya no tienen una oportunidad. Ellos están detenidos allí, ellos no han vuelto a retomar lo que Dios les había dado. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te enfocas en lo natural, vas a pelear con lo que ves. Vas a ver problemas, vas a ver dificultades, vas a ver necesidades, vas a ver angustia, vas a ver que la familia se descompone, vas a ver el dictamen médico que no es favorable, vas a ver a los abogados tomando el control de las casas, vas a ver cómo todas las cosas comienzan a perderse. ¿Por qué? Porque cuando tú peleas desde lo natural, cuando tú te enfocas en lo natural va a pelear por lo que tú ves, va a haber un choque allí. Pero cuando tú te enfocas en la fe es diferente. ¿Por qué? Porque la fe activa lo que no se ve. Adán no se pudo mover por lo natural, aunque Adán estaba moviéndose por lo natural. Pasaron muchos años y él estaba en su fracaso. Adán se cansó de estar en esa condición y decidió volver a unirse con su mujer, creerle a Dios, volver a intentarlo una vez más, volver a creer que la promesa de Dios todavía estaba vigente para ellos. Adán se arriesgó porque Dios no le hablaba, Adán se arriesgó porque Dios ya no tenía conexión con él, pero pese a eso, Adán recordaba una promesa que había sobre ellos, y
Adán volvió a creer que Dios podía todavía darle vigencia a aquella promesa, que la promesa de Dios todavía era vigente aun cuando ellos habían cometido ese error, aun cuando habían ellos fracasado. Y ellos están en esa condición, pero Adán no necesita moverse por lo natural, sino a través de la fe. Y a través de la fe comienza a activar lo que no se veía. No había familia, no habían recursos, no había oportunidad, no había la voz de Dios, no había la presencia de Dios, pero él hace que por medio de la fe, al volver a estar con su esposa, se active una gran promesa que marcó y cambió definitivamente el rumbo no solamente de Adán, sino el rumbo de todas las generaciones. Caín fue el primer hijo que nació de Adán y de Eva. Caín nace asesino y Caín es desechado por Dios, y Caín es esa figura. ¿Qué es Caín? Caín representa todo aquello que se pierde por un error. Cuando Adán y Eva cometieron el error de desobedecer a Dios, cuando Adán y Eva cometieron el error de apartarse de Dios, nace Caín. Caín es el producto de un error. Caín es el producto de una desobediencia. Caín es el producto de una rebelión. Ellos tuvieron a Caín fuera de la presencia de Dios, fuera del aval de Dios, fuera del permiso de Dios, y nace Caín. Y Caín representa ese error. No estoy diciendo que los hijos son un error. Quiero decir que Caín en términos de promesas y que Caín en términos de bendición como una figura representa un error. Esos errores que cometemos, esos errores que nos llevan a perder las promesas, esos errores que nos llevan a dar vueltas en el desierto, esos errores que nos llevan a perder la economía, esos errores que nos llevan a cometer acciones donde Dios se aparta de nosotros, donde Dios de alguna manera nos saca de su presencia, donde Dios de alguna manera nos impide avanzar, nos impide progresar. Caín representa eso. Entonces ellos pierden la primera oportunidad representada en Caín por causa de un error. Hay cosas que tú pierdes por errores, hay cosas que tú pierdes por pecados, hay cosas que detienen tu vida, que detienen nuestro progreso, que detienen el ministerio, que detienen el avance por causa de un error. Los errores, por causa de los errores, vamos a perder oportunidades, vamos a perder familia, vamos a perder hijos, vamos a perder dinero, vamos a perder ministerio, vamos a perder unción, vamos a perder crecimiento, vamos a perder desarrollo, multiplicación por causa de los errores, y eso representa a Caín. Luego nace Abel, el segundo hijo de esta familia, pero Caín mata a Abel. Abel representa aquello que muere sin que tú lo provoques, aquello en lo cual eres inocente y aquello que te quitan en contra de tu voluntad. Es decir, tú te casas, tú haces planes, tú te casas, tú eres feliz, tú estás haciendo las cosas bien, pero de repente tu esposo te es infiel. A escondidas, tu esposa te es infiel, el matrimonio se acaba, tú no eres responsable, tú no fuiste culpable, fuiste inocente, no fue tu voluntad, simplemente fue algo que perdiste. Recuerda, el primero fue Caín por causa de errores. Perdemos por causa de errores, pero perdemos por causa de cosas que no provocamos. Son cosas provocadas, nos roban, nos engañan, nos manipulan, nos mienten, nos traicionan, nos quitan, confiamos, nos dan la espalda, hacemos planes, nos roban esas ideas, lo damos todo, recibimos como retribución daño, recibimos una cantidad de cosas, vamos y hacemos las cosas bien, le servimos al Señor, caminamos en obediencia, caminamos en fidelidad, pero de repente pasan cosas muy fuertes en la casa, cosas muy fuertes en la economía, perdemos por inocencia, perdemos en contra de nuestra voluntad. Abel fue arrebatado no por voluntad propia de Adán y Eva, Abel fue arrebatado violentamente, Abel fue quitado violentamente en contra de la voluntad de ellos. Entonces perdemos por errores y perdemos por cosas que nosotros no provocamos. Se pierde la primera oportunidad, se pierde la segunda oportunidad, y entonces viene a Adán en medio de la fe, se vuelve a su esposa, ya vimos volver, y se une a su esposa. El segundo significado, unir, son dos palabras hebreas. La primera es hermoso, que significa uno mismo, y la segunda es debekut, que significa aferrarse. Entonces no solamente Adán tuvo una acción de fe, de creer que Dios todavía iba a hacer vigencia de esa palabra, sino que Adán se unió, es decir, se aferró a su esposa, se aferró a su sueño, se aferró a la promesa, se aferró a creer que aunque Dios no les estaba hablando, se aferró. Unir significa aferrarse, se aferró a sí mismo, se aferró
aferró a su esposa, se aferró a la fe, se aferró en creer que Dios iba a volver a darles una oportunidad, que Dios iba a volver a darles a retomar aquello que ellos habían perdido o que estaba pasivo. Entonces significa lo siguiente, que por fe Adán activó la promesa que había perdido. ¿Cuál era esa promesa que Adán había perdido? Génesis capítulo 1 versículo 28 dice: y los bendijo Dios diciendo, multiplíquense, llenen la tierra, llenen el mundo y señoreen sobre toda la tierra. Cuando Dios les da esta promesa, no había nacido Caín, no había nacido Abel, no había nacido Set. Ellos estaban dentro del Edén y no había habido pecado. Ellos tenían esa promesa, pero cuando ellos pecan, ellos pierden esa promesa, pierden por un error a Caín y pierden por voluntad no propia a Abel. Pierden dos oportunidades, pero Adán tenía en su corazón esa promesa. Dios dijo que nos podíamos multiplicar, Dios dijo que podíamos fructificar, Dios dijo que podemos gobernar sobre las circunstancias, sobre la tierra. Dios dijo que nos bendecirá, Dios dijo que volvemos a poder hacerlo, y él vuelve y se une a su mujer, y cuando se une se aferra a esa promesa, recuerda esa promesa, y en medio de estar unido con su mujer, vuelve y esa promesa hace carne, y esa promesa se encarna en el corazón, y esa promesa crea una nueva oportunidad, y es esa promesa la que hace que nazca sed. En lo que quiero decir en otras palabras es que cuando tienes una promesa, aunque haya quedado perdida u olvidada en el tiempo, la fe te llevará de vuelta a ese punto de partida. Ellos volvieron a iniciar la vida, sí, ellos volvieron a comenzar a través de Set, pero con una mejor oportunidad, porque a través de Set fue que Dios comenzó su plan y su propósito para tomar el control de la humanidad y la tierra. A través de Set nacieron todas las generaciones que le iban a servir a Dios. Dice la Biblia que cuando nació Set, el mundo, es decir, ellos volvieron a invocar al Señor. A partir de ese día se volvió a invocar al Señor. Y cuando se invoca al Señor, el progreso y la bendición viene. Entonces, el punto de partida, puede que hayas perdido algo. Puede que perdiste tu primera o tu segunda oportunidad, pero hay un punto de partida. Dios quizá te vaya a llevar de vuelta a comenzar de nuevo, pero te va a llevar a ese punto para que puedas tener esa tercera oportunidad. Números capítulo 14, versículo 25 dice: en cuanto a ustedes, den la vuelta mañana y sigan por el desierto en dirección al mar Rojo. Aquí vemos algo interesante. Ellos ya habían salido del mar Rojo, ellos habían salido, el mar Rojo se había abierto, Israel había salido de Egipto, se abre el mar, ellos salen, pero cuando ellos caminan, avanzan, y en medio de su rebelión, y en medio de su murmuración, y en medio de su duda, confrontan a Dios, y ellos están en Cades de Bernea, en esa frontera para entrar a Canaán. Entonces Dios se cansa de darles tantas oportunidades, pero Dios decide decirle a Moisés: Moisés, devuélvanse porque no van a entrar, devuélvanse al mar Rojo. Mira esto, Dios vuelve a llevarlos al lugar por donde los había sacado de Egipto. Dios hace que ellos den la vuelta y comiencen de ceros desde el mar Rojo. Eso es importante entenderlo. No era que Dios quería llevarlos al pasado, era que Dios quería comenzar de nuevo con ellos, darles una nueva oportunidad a partir del punto de partida que ellos habían comenzado. Ese punto de partida se llamaba el mar Rojo, y en la vida de Adán se llamaba Set. En tu vida ese punto de partida puede ser ahora. En tu vida ese punto de partida puede ser esa oportunidad de vida que Dios te dio, esa oportunidad de levantar una empresa, esa oportunidad de estudiar, esa oportunidad de comenzar una familia, esa oportunidad de restaurarte con tus hijos, de restaurarte con tu familia. En tu vida puede ser esa oportunidad que tú has decidido: no me voy a quedar aquí, me voy a levantar, le voy a creer a Dios, voy a arriesgarme a creer, voy a volver a unirme para volver a creer que hay algo para mi vida. Quizás el punto de partida para ti es ahora mismo. Dios te permitió devolverte, te permitió pasar circunstancias difíciles, te permitió ir atrás nuevamente, y tú sientes que estás empezando. Quiero decirte que si vas a empezar de nuevo, es un buen tiempo para empezar. Tu punto de partida es hoy, tu punto de partida puede ser mañana, tu punto de partida es ahora. Mientras estás viendo esta palabra, espíritu de fe viene sobre tu vida para empezar. No importa si no hay progreso en tu vida, no importa si no hay progreso en tu casa, no importa si no hay avance, no importa si tú dices: me ha tocado duro y no veo nada. El punto de partida
vida comienza cuando tú vuelves a darle la oportunidad a Dios de creer en aquellas promesas que hay sobre tu vida. Dios permitió que Israel volviera al punto de partida del Mar Rojo, y Dios permitió que Adán y la mujer tuvieran un punto de partida, una tercera oportunidad llamada sed. De igual manera Dios quiere hacerlo contigo. Él quiere darte un punto de partida, una nueva oportunidad. Dios quiere comenzar de nuevo contigo, pero quiero decirte que la fe en esta mañana puede invertir o revertir el daño que has causado. Quizás perdiste por error, quizás perdiste porque no lo provocaste, te quitaron, te robaron, te engañaron y perdiste, pero quiero decirte que la fe va a revertir el daño. La fe te va a dar una tercera oportunidad, y esa tercera oportunidad que Dios te dé es por causa de un propósito que Él tiene no solamente contigo, sino con todas tus generaciones y con toda la familia. Dios le dijo a Jacob: Jacob, no te soltaré hasta que haya hecho contigo lo que te prometí. Así te dice el Señor: no te soltará hasta que haya hecho contigo, hasta que haya hecho con tu casa, a través de este ministerio, a través de esa familia, a través de tu vida, lo que Dios te haya prometido. Entonces, para terminar, Set fue su tercer hijo, su tercera oportunidad. Y en la Biblia el número 3 nos habla de resurrección o de nuevo comienzo. Lo primero y lo segundo son días muy difíciles, son tiempos difíciles. Tenía que morir Caín, tenía que morir Abel para que naciera el tercer día. Set es el tercer día, el día de la resurrección, el día de la oportunidad. Es necesario perder por errores, es necesario perder por pecado, y es necesario perder porque nos roban o porque nos quita, por tontos, pero es necesario para que venga el tercer día. El primer día es el día del desorden. Caín representa el desorden. La tierra estaba desordenada y vacía en el primer día. En el segundo día dice la Biblia que Dios separó las aguas de las aguas. Abel representa el segundo día, la separación, lo que duele, a lo que estoy aferrado, lo que no quiero perder, lo que no quiero que me quiten, pero lo pierdo porque se está separando. Pero el tercer día, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, que el tercer día fue cuando Dios hizo que la tierra brotara semilla, que los árboles, los frutos, los animales nacieran. Fue en el tercer día. Y Set representa ese tercer día. Cristo tuvo un día que fue muy difícil. Cristo tuvo un segundo día que fue el día de la muerte, pero tuvo un tercer día, el Set. El Set de Jesús fue cuando Él resucitó. Él resucitó el tercer día, que es el Set de Jesús. Y Él se levantó para una nueva oportunidad. Y Él se levantó para darnos a nosotros la victoria y para darnos la mejor oportunidad. El día en que Jesús se resucitó, se levantó de la tumba de los muertos, fue su tercer día. La Biblia dice que al tercer día resucitó, o sea, el día de Set, el día de la tercera oportunidad. Y esa oportunidad nos dio salvación, nos dio sanidad, nos dio vida, nos dio autoridad, nos dio señorío sobre el Hades y sobre las puertas del mal. Así que este es el tiempo. Set significa tercera oportunidad, tercer día, es el punto de partida a algo grande, a algo nuevo. Set significa sustituto, porque Dios está por sustituir todas las cosas que has perdido. Levántate y ve por tu tercer día, y levántate para creer por ese tercer día llamado Set. Estamos en el tiempo de Set, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la resurrección, en el tiempo de la tercera oportunidad. Dios te dará una tercera y mejor oportunidad. Bendiciones, Ministerio Casa de Gobierno.